Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer al doctor Federico Piñero y al doctor Carlos Benítez y a Bayer por la invitación para grabar esta conferencia en el Learning sobre hepatocarcinoma para Chile. Vamos a hablar en estos 20 minutos acerca de la exploración de tratamientos combinados de TACE con terapias sistémicas. Estos son los conflictos de interés. Esta es la agenda de la conferencia. Como todos saben, la clasificación más utilizada en el mundo para el manejo de los pacientes con hepatocarcinoma es la clasificación del BCLC. Y si ustedes ven acá, de acuerdo al estadio entre muy temprano a estas terminales, lo que vemos acá es la mediana de supervivencia para estos pacientes sin ningún tipo de intervención. Cuando a estos pacientes se les aplica el tratamiento adecuado, dependiendo del estadio, esta va a ser la mejoría en la supervivencia. Los pacientes que van a ablación o resección más de 6 años, los pacientes que se trasplantan, una supervivencia que se mide a más allá de 10 años. Para los pacientes de estadio intermedio, una mediana de supervivencia de 30 meses. Y las terapias sistémicas actuales, con las terapias de secuenciación, nos ofrecen una supervivencia de más de 20 meses. Lo que vamos a ver en los próximos años es el impacto de la inmunoterapia en los diferentes estadios, no solamente en estadio avanzado, sino desde estadios muy tempranos, y es la evidencia o múltiples estudios que han empezado a salir. Nos vamos a enfocar entonces en estos 20 minutos acerca del estadio intermedio, que específicamente estos pacientes irían a TACE o quimioembolización. ¿Cuál sería el impacto de estos pacientes terapias sistémicas? Si ustedes ven la clasificación del BCLC, la primera en 1999 ofrecía la quimioembolización como estándar de cuidado para los pacientes de estadio intermedio, y si nos venimos a la clasificación actualizada ahora en el 2022, si bien el estadio intermedio se vuelve un poco heterogéneo por el abanico de posibilidades de tratamiento, sigue siendo el estándar de cuidado para un grupo de estos pacientes del estadio intermedio el manejo con quimioembolización. Sin embargo, la evidencia o de dónde viene la recomendación para este manejo con quimioembolización está basada en un metaanálisis que tiene ya bastantes años, del año 2003, en cuyo metaanálisis específicamente dos RCT, el del Dr. Lowe y el Dr. Jove, son los que más jalonan desde el punto de vista de supervivencia. Y es que cuando se evalúa la supervivencia en los SRCT que evalúan quimioembolización, la supervivencia va a ser muy heterogénea, arrancando desde 14 meses a supervivencias en el estudio de IQEDA de 36, 37 meses, y esto da cuenta de la diferencia en la selección de los pacientes dentro de cada uno de los estudios. Este es el metaanálisis del doctor Lencioni en el año 2016, que evaluó más de 30 años de experiencia con quimioembolizaciones, un análisis de eficacia de más de 10.000 pacientes y un análisis de mortalidad con más de 30.000 pacientes, cuya mediana de supervivencia a 5 años para estos pacientes es de 32%. Y lo otro importante es que cuando evaluaron la experiencia con quimioembolización antes del año 2002 o después del año 2002, ven cómo la estimada de supervivencia a 3 años es mayor para los pacientes después del 2002, y esto habla de una mejor selección de los pacientes o de mejoría en la técnica supraselectiva de quimioembolización. Entonces la pregunta es, en lo que está basado la evidencia según ese metaanálisis, la mediana de supervivencia para pacientes en estos dos RCT, los pacientes que llevaban vivos a 40 meses eran solamente 26 y 29%, pero hay múltiples ensayos clínicos prospectivos posteriores donde más de la mitad de los pacientes alcanzan esa supervivencia de más de 40 meses, como es el estudio del mismo grupo de Barcelona de la doctora Burrell con 47.7 meses para BCLSB. Y acá vamos a ver la diferencia de por qué existe esta diferencia en supervivencia. Este es el grupo del doctor Jovet en el año 2002, un ensayo clínico que evaluó quimioembolización contra no quimioembolización, mediana de 29 meses, pero vamos a ver que este grupo de pacientes eran pacientes Child B, el 25%, hepatocarcinoma multinodular 65%, ascitis tenía el 15% de los pacientes y BCLSA ninguno de los pacientes.
Cuando se compara eso con el estudio del mismo grupo de Barcelona en el año 2012, ellos evaluaron más de 100 pacientes, de los cuales BCLC-B eran 63 pacientes y alcanzaron una mediana de supervivencia de 47.7 meses. Pero vemos que estos pacientes tenían una condición hepática muchísimo mejor que la de los pacientes previos. Chaila 95%, todos eran ECOG 0 y una mediana de bilirrubina y albúmina que da cuenta de que eran pacientes muy compensados. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que para este estudio ya 24 pacientes de estos 63 recibieron sorafenib, es decir, que también hay un impacto de la secuenciación hacia terapias sistémicas en la mejoría de la supervivencia para estos pacientes. Queda entonces, basado en esos datos, la pregunta si combinar quimioembolización con terapias sistémicas mejoraría la supervivencia para estos pacientes. Vemos que la quimioembolización mejora la supervivencia, pero no cura a los pacientes con una mediana que sería 30 meses. La pregunta es si la adición de terapias sistémicas mejora la supervivencia para estos pacientes. Y digamos que esto va en consonancia con un concepto desde el punto de vista oncológico que habla de la combinación de diferentes terapias para lograr un control tumoral. Si ustedes ven acá, esto es quimioterapia convencional, luego aparecen las terapias target, en verde la inmunoterapia, pero cuando se habla de combinación de estas terapias, como lo estamos viviendo hoy con terapias combinadas de inmunoterapia, o combinar estas terapias con terapia locorregional o resección, esto se va a traducir en un mejor control tumoral. ¿Cuáles son los pacientes de BCLC que van a quimioembolización específicamente? Son pacientes que tienen un hepatocarcinoma multinodular que por criterios de tamaño y número no se van a poder llevar a resección o a trasplante en los casos que uno considere la posibilidad de hacer un downstaging. Pero estos pacientes tienen que cumplir 3 criterios de buen pronóstico y es que sean pacientes asintomáticos, obviamente que tengan ausencia de invasión vascular o enfermedad extrahepática y que tengan función hepática preservada. ¿Cuál es el problema del hepatocarcinoma multinodular? Y es definitivamente la recurrencia. Este es un estudio publicado del Clinical Risk Score para evaluar el riesgo de recurrencia después de hepatectomía en más de 1.000 pacientes llevados a hepatectomía y evaluando solamente estos 3 criterios. Cuando el tumor iba más allá de Milán, si era multinodular o si tenía invasión microvascular, vemos como la probabilidad de recurrencia a 5 años es tan alta como el 67%, pero incluso pacientes que no tienen ninguno de estos criterios, la recurrencia a 5 años es casi del 20%. Lo que hace esto es justificar la exploración de adyuvancia o neoadyuvancia en los pacientes que tienen hepatocarcinoma y que tienen estadios tempranos o estadios intermedios que recibieron terapia locorregional. Entonces, la pregunta es si la adición de estas terapias sistémicas pudiera mejorar la supervivencia. La primera experiencia entonces de combinar TACE más terapias sistémicas se dio con la adición de quimioembolización más inhibidores de tirosina quinasa. ¿Y cuál es el fundamento de esta utilización? Y es que cuando el paciente, el tumor se somete a una quimioembolisión, esto va a llevar a un ambiente hipóxico que genera liberación de factores de crecimiento del endotelio vascular, progresión tumoral y neoangiogénesis, y esto se convierte en una oportunidad para utilizar anti-VEGF en estos pacientes. La observación surge adicionalmente cuando se exploró los pacientes que recibieron sorafenib en el estudio CHARP y eran pacientes que eran BCLC-B. La mediana de supervivencia para estos pacientes fue superior a cuando los pacientes arrancaban desde BCLC-C. Y esto se replicó en la vida real en el estudio GIDEON, en el INSIGHT y en el SOFIA, y es que arrancando sorafenib en pacientes desde estadio intermedio tenían una mejor supervivencia. ¿Cuál es la hipótesis entonces? Que al bloquear la angiogénesis después de la quimioembolización se suprimiría la recurrencia tumoral en estos pacientes. Arrancaron entonces los estudios de combinación de TKI más quimioembolización y tenemos acá los principales estudios de fase 2 combinando TACE más sorafenib, y de estos estudios definitivamente el que tuvo un mejor diseño metodológico, un mayor número de pacientes, fue el Space Trial publicado en el año 2016.
El SPACE Trial combinó sorafenib más quimioembolización versus quimioembolización solo contra placebo en pacientes BCLC-B, que eran Chaila, ECOX-0 y que no habían recibido terapia locorregional previa, evaluando inicialmente el objetivo primario de tiempo a progresión tumoral y un desenlace secundario que era combinado incluyendo sobrevida de los pacientes. Sin embargo, este estudio no logró cumplir el desenlace primario. La tasa de respuesta radiológica no tuvo significancia estadística al comparar placebo con sorafenib en los pacientes que recibían tasa y sorafenib, y vemos que el tiempo a progresión, como la mediana de supervivencia, no tuvo diferencia en los dos grupos. Y aparecen ya los estudios de fase 3, el BRICS Trial, el TASTE2, el TACTIS y el estudio STA. ¿Qué dificultad hay estudio con el STA Trial? Y es que este estudio incluyó pacientes BCLC-C, que se supone no son pacientes de estadio intermedio y de pronto ya hay dificultad con este estudio. El TASTE2 lo que evaluó es un estudio similar o muy similar en el diseño metodológico comparado con el SPACE Trial. Nuevamente eran pacientes BCLC-B, ECOX-0, Chaila, que no habían recibido terapia local previa, comparando tase más sorafenib versus tase más placebo, y tenían un objetivo primario compuesto entre sobrevida libre de progresión y muerte como los dos desenlaces a evaluar. Cuando se evaluó la mediana de sobrevida libre de progresión, no hubo diferencia entre los dos brazos del estudio y definitivamente entonces la adición de sorafenib basado en este estudio no mejora la sobrevida libre de progresión y hablan de que es necesario explorar nuevas combinaciones, convirtiéndose entonces en otro estudio de desenlace negativo. Después de esto, o a la par, se intentó con otras moléculas diferentes al sorafenib, otro ahí, que incluyeron evaluar TACE más vibranib o TACE más orantinib comparado con TACE más placebo, el estudio BRICS o el estudio oriental, publicado el BRICS en el año 2014 y el estudio oriental del grupo del doctor Kudo en el año 2018. Y estos estudios, como vemos, no encontraron significancia estadística al comparar el TKI contra placebo, convirtiéndose entonces en estudios de desenlace negativo. Finalmente, aparece el TACTIS Trial como un último intento por tratar de evaluar el beneficio de adicionar TKI a los pacientes con quimioembolización. Sin embargo, el estudio TACTIS Trial es un estudio que merece un análisis metodológico completamente aparte, ya que hicieron cosas diferentes a lo que normalmente se hace en el mundo y desde el punto de vista metodológico se tiene que evaluar diferente. Un estudio realizado en 156 pacientes, 31 centros en Japón. ¿Y qué hicieron ellos diferentes dentro de este estudio comparado con los que les mencioné anteriormente? Primero es que el inicio de sorafenib se hacía hasta 3 semanas antes para lograr una larga exposición al TKI antes de la quimioembolización. Las nuevas lesiones intrahepáticas no las consideraron progresión, que en otro contexto nueva lesión intrahepática quisiera decir progresión no susceptible de embolización, y esos pacientes migrarían de tratamiento. Y utilizaron un término nuevo que se llama progresión no taseable, no utilizaron el RECIST, sino que llamaron progresión, tiempo a progresión no taseable, pacientes que no tuvieran respuesta objetiva después de 2 quimioembolizaciones, obviamente pacientes que hubieran migrado hacia BCLC por invasión vascular o enfermedad extrahepática, y pacientes cuyo ECOG progresara a 2 o más. Esto es lo que ellos definieron como progresión no taseable. Dentro del estudio una proporción importante de pacientes eran pacientes BCLSA, que tiene que tener esto algo de impacto en la mejoría en la supervivencia, y la mayoría, más o menos la mitad de los pacientes habían recibido quimioembolización previa y la otra mitad nunca lo habían recibido. Cuando muestran la sobrevida libre de progresión, TACE con sorafenib tiene un beneficio importante de 25.2 meses a sobrevida libre de progresión versus la quimioembolización sola. Sin embargo, cuando se analizan los pacientes que no habían recibido TACE previa, no hubo diferencia significativa en esta sobrevida libre de progresión. Y lo otro es que en análisis de mortalidad
lo que mencionan es que los desenlaces observados para mortalidad solamente se habían logrado en el 73% de los pacientes y definen que reportarían después si hubo o no beneficio en mortalidad. Inicialmente un abstract publicado en el 2018, el TACTIS prometía o decía ser como un estudio que iba a encontrar la combinación de TACE más TKI como que se convirtiera en el estándar de cuidado para estos pacientes, pero finalmente la conclusión final del estudio simplemente es que TACE y sorafenib mejora la sobrevida libre de progresión sobre la quimioembolización sola, más no hay datos de la supervivencia. Entonces, con todos estos estudios negativos, combinando TACE más TKI, digamos que el papel quedó para la combinación de TACE más inmunoterapia, y vamos a ver acá que los estudios fase 3 todavía están en desarrollo. Los fundamentos para la inmunoterapia en hepatocarcinoma son claros, es un cáncer que es inducido por inflamación, existen descripciones de respuesta inmune espontánea en pacientes con hepatocarcinoma, y obviamente la inmunoterapia se puede considerar combinarse con terapias ablativas o locorregionales. De todos los focos de desarrollo de inmunoterapia en hepatocarcinoma, todos conocemos que los inhibidores de PD1 y PDL1 y CTL4 y los anticuerpos anti-CTL4 son los que están en este momento arrojando los estudios de desenlace con beneficio en la supervivencia, tanto que atezolizumab más bevacizumab se ha convertido ahora en el estándar de cuidado para los pacientes de estadio avanzado. Estos son los puntos y los inhibidores de checkpoint que simplemente lo que hacen es restaurar el sistema inmune dentro del tumor para que sea el mismo sistema inmune en el que se encargue de controlar el tumor. ¿Cuáles serían los fundamentos de combinar inmunoterapia con terapia locorregional? Similar a lo que vimos ahora en TACE más TKI, cuando el paciente se somete a ablación por radiofrecuencia o algún otro tipo de procedimiento ablativo, existe una infiltración del tumor por células linfocitarias, que esto supone posiblemente una oportunidad para que actúe la inmunoterapia y mejorar los desenlaces en estos pacientes. Basado en esto existen múltiples estudios, muchísimos estudios, tanto en fase 2 como en fase 3, explorando la combinación de terapias locorregionales más inmunoterapia. Sin embargo, les voy a mencionar solamente los estudios fase 3, que son el SMERAL-1, CheckMate-74, el LIP-012 y el TACE-3. Estos pacientes, el SMERAL es combinar durvalumab más bevacizumab con TACE, el CheckMate es nivo y ipilimumab con TACE, el LIP-012 pembrolizumab y el TACE-3 nivo-TACE son los estudios que están más avanzados de inmunoterapia. Sin embargo, vemos que el momento en el que va a completar análisis de datos de estos estudios todavía falta. El SMERAL-1, que es durvalumab más bevacizumab con TACE, arrancó en noviembre del 2018, finaliza recolección de datos en el 2024. El CheckMate, que es TACE más nivolumab, septiembre del 2020, terminará de recoger datos en enero del 2004. Es TACE más nivolumab con ipilimumab. El LIP-012, que es TACE más pembrolizumab, terminará recoger y analizar datos para abril del 2025. Entonces son estudios que son fase 3, combinando inmunoterapia con quimioembolización, que tendremos resultados en los próximos años. ¿Qué más viene en el futuro basado en todos estos resultados de combinar terapia locorregional con terapias sistémicas? Y les voy a mencionar simplemente 3 estudios nuevos diferente a lo de combinar TACE con inmunoterapia con TKI. El estudio es un estudio fase 2 combinando nivolumab con embolización en pacientes que son BCLCB, pero que no fueron candidatos a terapia locorregional. Es un estudio fase 2 con 42 pacientes para que evaluó eficacia y seguridad, y lograron una tasa de respuesta objetiva del 30% con una mediana de supervivencia que es 20 meses, y estaremos pendientes de los resultados definitivos de este estudio. La otra situación adicional, y es que cuando empezamos a ver que la terapia sistémica mejoró la supervivencia
y tenemos que con terapias secuenciales podemos lograr medianas de supervivencia superiores a 20 meses, superiores a 2 años inclusive, surgió la incógnita si podíamos comparar específicamente en pacientes con estadio intermedio, cabeza a cabeza, tasa más inmunoterapia. Y el año pasado, en abril, junio del año pasado, arrancó este estudio, cuyo investigador principal es el doctor Jordi Bruce del Grupo de Barcelona, que es un estudio que compara cabeza a cabeza atezolizumab con bevacizumab versus quimioembolización en pacientes de estadio intermedio que no fueron susceptibles de terapia quirúrgica o de ser llevados a trasplante, que se podía hacer TASE, comparándolo directamente con atezo bevacizumab, y es un estudio que apenas empezó. Finalmente, y de pronto llega un poquitico tarde este estudio, es si en paciente con hepatocarcinoma avanzado valdría la pena combinar con quimioembolización. Este estudio se presentó en enero de este año en ASCO como un abstract y es combinar TASE más lenvatinib para pacientes con hepatocarcinoma avanzado comparado contra lenvatinib. Es un estudio fase 3 de TASE lenvatinib versus lenvatinib en pacientes con hepatocarcinoma avanzado en China, pacientes Chaila y que no hubieran recibido terapia sistémica previa, y ven cómo la supervivencia de tazelenvatinib es 17.8 meses, superior al lenvatinib solo. Sin embargo, comparado con la inmunoterapia actual y con la terapia de secuenciación que disponemos, que tenemos sobrevida más allá de 20 meses, piensa uno que este estudio llegó un poco tarde, teniendo en cuenta que los efectos adversos obviamente fueron más frecuentes en los pacientes que recibieron tazelenvatinib versus lenvatinib solo. Para finalizar, entonces, definitivamente la recurrencia es lo que motiva ir explorando la posibilidad de combinar quimioembolización o terapias locorregionales con sistémicas para estadios intermedios y tempranos. El efecto aditivo garantiza o da conceptos teóricos para fundamentar estos estudios. Definitivamente existe un efecto sinérgico entre las terapias locorregionales y las terapias sistémicas. Vimos como el estudio ABC plantea la posibilidad de comparar directamente hoy en día TASE versus terapias sistémicas en pacientes desde BCLCB, y hay muchísimos estudios entonces en este momento explorando adyuvancia y neoadyuvancia que vamos a estar esperando resultados próximamente. Quiero agradecer de nuevo a Bayer, al doctor Benítez y al doctor Piñero por la invitación.